Hola a todos y todas, este es un pequeño video para cerrar los contenidos que teníamos pendientes, sobre todo con respecto a lo de plan de vida y de carrera y al texto que leyeron en días recientes para resolver la actividad del aula virtual, que era sobre inteligencia emocional. Entonces primero vamos a ver este pequeño texto de inteligencia emocional y después pasaremos a cerrar el contenido respecto al plan de vida y de carrera. Bien, pues como ya saben y como hemos visto, el ser humano o la persona está compuesta por diferentes dimensiones y este texto se centra en la dimensión emotiva o emocional, de acuerdo a diferentes autores que refiriendo y retomando para ir rescatando las particularidades que ellos resaltan respecto a este tema. El primer autor que se rescata es entonces Jan Shields. Él refiere que la inteligencia emocional es reconocer y comprender las emociones frente a nuestro pensamiento en vez de razonarlo. Entonces, lo que rescataría de esta definición es que la inteligencia emocional no se trata tanto de razonar de dónde vienen estas emociones puntualmente o qué significan, sino simplemente identificar cuando las estamos sintiendo y ya, pues de manera gradual, evidentemente después podremos definir o distinguir de dónde vienen puntualmente. Después se menciona, ¿no? Entonces que toda persona tiene la capacidad de combinar las fortalezas y debilidades que tiene en cuanto a inteligencia emocional, pero lo importante será siempre lograr un equilibrio, ¿no? ¿Y cómo se logra este equilibrio? Pues aprendiendo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿De dónde viene? ¿De qué elementos se componen? Y pues cómo podemos de alguna manera practicarla. Los siguientes autores de los que se retoman algunas ideas son Robert Wood y Harry Tully. Y para ellos la inteligencia emocional se compone de 5 elementos o 5 áreas de aptitud. El primero es la autorregulación, el segundo la autoconciencia, el tercero la motivación, el cuarto la empatía y el quinto es la habilidad social. Entonces rápidamente iré diciendo a grandes rasgos de qué trata cada elemento y los puntos ahí que se resaltan, y también pues con mis palabras referiré alguna frase que podamos relacionar con esto. Bien, entonces, autorregulación. La autorregulación es ser capaz de controlar y manejar tu estado emocional. Aquí se refieren diferentes puntos para lograr esto de controlarlos y manejar la situación emocional en la cual nos encontramos. El primero dice, pospon tus juicios, refrena tus impulsos, es decir, pensar antes de actuar. El siguiente es, deja el problema, aléjate de él, es decir, hay que dejar reposar los problemas antes de tomar una decisión o una acción. Después, exprésate, pero de manera asertiva, no agresiva. Es decir, yo diría, pues hay que enfocarnos casi siempre, o más bien siempre, en las soluciones y hay que evitar el conflicto. Después, sé flexible, fluye, no fuerces las cosas. Bueno, pues pensemos en un vaso, por ejemplo, de vidrio. Al ser rígido, ante cualquier situación, se rompe. Pero si fuera de plástico, ¿qué pasa? Pues es más flexible, ¿no? Se adapta a las diferentes situaciones. Entonces no siempre hay que ser rígidos, ¿no? Hay que tratar también de ser flexibles dependiendo las situaciones que se nos presenten. Y el último punto que se destaca aquí es maneja tu comunicación no verbal. Pues el 80% de la comunicación es no verbal, entonces hay que tratar de ser en alguna medida conscientes de los movimientos que hacemos cuando hablamos con alguien para que también estos estén relacionados con lo que queremos decir verbalmente y así lograr una comunicación más efectiva. El siguiente punto es entonces el de autoconciencia, conocerte a ti y saber qué dicen las emociones. Es decir, bueno, voy a rescatar los puntos primero. Dice, respétate, sé positivo, sé fiel a ti mismo, da un descanso a la lógica y a la realidad, escucha a los demás, entiende tu efecto en los demás. Bueno, si se van dando cuenta también de alguna manera estos 5 elementos que rescatan estos autores, pues se va relacionando directamente ya con el siguiente, ¿no? Y yo diría pues que esto de la autoconciencia es, si no me conozco a mí mismo, pues cómo voy a inspirar o a relacionarme con otras personas. El siguiente elemento es el de la motivación y dice, canaliza tus emociones para alcanzar tus metas. Mejora y alcanza estándares altos, comprométete a alcanzar tus metas, toma la iniciativa y aprovecha las oportunidades, sé optimista incluso en presencia de la adversidad. Yo diría que esto más bien es, o una mejor manera de entenderlo es preguntarnos qué nos motiva o de qué maneras me motivo a mí mismo, cuáles son las acciones que yo llevo a cabo para mantener motivado ante cualquier cosa que
que me enfrento ante, o más bien respecto a las cosas que yo estoy buscando hacer. Y cuando entendemos qué nos motiva o cómo nos automotivamos, también podremos motivar a las demás personas. O también me gusta pues esta idea que viene un poco del budismo respecto a la energía que cada persona tiene para realizar diferentes acciones. ¿Y qué pasa si yo constantemente me estoy preocupando por diferentes problemas o por cosas que yo no sé si van a suceder? Pues estoy enviando energía a esa preocupación, el que yo también podría utilizar simplemente para resolver mis problemas o para trabajar en lo que yo sea, ¿no? Entonces también hay que buscar la manera eficiente de utilizar la energía que tenemos, porque pues esta energía es limitada. Si tenemos una buena manera de motivarnos y pensamos ya en esto del autocontrol o de la autoconciencia, si somos conscientes de las emociones que habitan en nosotros, podemos también conducirlas o canalizarlas hacia la consecución de nuestras metas. El siguiente punto que se destaca es el de empatía y es reconocer y leer las emociones en los demás. Dice, sé sensible hacia otras personas y compréndelas. Convierte las necesidades e intereses de otros en tu punto de vista, fomenta el desarrollo de otras personas, ponte en sintonía con lo social y lo político. Pues bueno, tener buenas relaciones con los demás nos va a ayudar a ser más completos como personas, ¿no? Si conocemos a las demás personas y sabemos cómo se sienten, podremos comunicarnos de mejor manera también con él o ella o cualquier persona con la que estemos dialogando, ¿no? Y pues ya sabemos que una idea recurrente respecto a la empatía es esto, ¿no? De ponerse en los zapatos de la otra persona, pero no simplemente es ponerse en su situación, ¿no? Sino también tratar de entender desde la perspectiva de esta otra persona cómo concibe un problema, ¿no? Porque no va a ser lo mismo cómo yo me confronto ante cualquier situación a cómo se confronta otra persona con base en la educación que ha recibido, los valores a los que se apega, la inteligencia que tenga en ese momento. Es decir, cada persona es un mundo propio y cada persona tendrá una perspectiva diferente ante cualquier situación y la empatía nos ayuda a acercarnos a esta comprensión. Finalmente, el último punto respecto a estos dos autores, les recuerdo los nombres, Robert Wood y Harry Tully, es el de habilidad social y la definen así en el manual, ¿no? Relacionarse con los demás e influir en ellos. Y ya lo que se dice es desarrolla y mantén relaciones interpersonales, comunícate con los demás, trabaja con otras personas. Si unimos todos los puntos de los que hemos hablado, ¿qué quiere decir esto? Si yo me entiendo a mí mismo, o yo más bien si parto de entenderme a mí mismo, podré entender de mejor manera a los demás, ¿no? Y también, si yo entiendo cómo son los demás, poder expresarles de mejor manera cómo me estoy sintiendo yo. Y de esto parte también, pues entonces, la inteligencia emocional, ¿no? De no quedarnos en nosotros, de entender que el mundo no gira en torno a nosotros, eh, y que también no importa si generamos un cambio nosotros mismos, si no generamos un cambio en los demás. Y pues los grandes cambios vienen de la colaboración, de los trabajos en equipo, en conjunto, para alcanzar metas muchísimo más grandes. Bien, entonces continuamos. Entonces algo muy importante para desarrollar la inteligencia emocional es identificar cada una de las emociones que es posible experimentar, ¿no? Pues todos hemos experimentado alguna vez felicidad, tristeza, miedo, ira, coraje, asco, etcétera. Entonces es identificar todas estas emociones que nos habitan para también de alguna manera controlarlas mejor. El siguiente autor del que se habla en el texto es Daniel Goldman. Él dice que la inteligencia racional es muy importante, pero que hay que ir más allá, ¿no? Es necesario que el individuo también conozca, entienda y domine sus emociones y sentimientos y que comprenda también las emociones y sentimientos de las demás personas para, con base en esto, poder sostener relaciones interpersonales de una manera mucho más efectiva y ejercer pues una influencia o una incidencia en el comportamiento de los otros y generar un cambio, ¿no? Una persona madura tendrá una inteligencia emocional desarrollada. También pues es evidente en los términos de todo lo que estamos hablando aquí que esta inteligencia emocional, su trabajo, su desarrollo, pues nos ayuda a tener un crecimiento personal, a desarrollarnos como personas. En ese sentido, pues después viene otro cuadro
respecto a la inteligencia emocional, que toca algunos elementos que ya hemos mencionado, entonces no me voy a detener tanto en esos elementos y voy a destacar los que yo considero que no han sido referidos. Bueno, lo primero que se menciona son cuatro elementos también. Dice, conocer tus propias emociones, el conocimiento de ti mismo, ¿no? Esto va relacionado entonces con la autorregulación y la autoconciencia que ya hemos mencionado, pues es poner atención en las emociones que tenemos dentro para también, si tenemos que tomar alguna decisión, identificar, ¿no? Qué emociones tenemos, pero también, pues, qué pensamientos tenemos para, con base en ello, tomar una decisión ante alguna situación que se nos presente. Después es controlar y dominar tus emociones o autodominio. Pues hay que centrarnos en los sentimientos saludables en lugar de los desagradables y evidentemente todos tendremos diferentes tipos de emociones, pero hay que ver la manera de que lo positivo sea lo que impere en nosotros y las cosas negativas, identificarlas y también trabajar en ellas. Después de conducir tus emociones con apego a los valores, pues hay muchísimos valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Tendremos que identificar qué valores son importantes para nosotros para saber con base en qué valores dirigimos nuestra conducta. Puede que para mí el valor más importante sea la honestidad, pero para otra persona sea la responsabilidad, para otra persona sea el respeto, para otra persona sea el amor, etcétera. Entonces, si identificamos nuestras emociones y los valores que son importantes para nosotros, tendremos mayor capacidad de acción y de reacción ante cualquier tipo de evento. Y finalmente el otro elemento que se destaca aquí es el de comprender las emociones de los demás, otra vez esto de la empatía. Y pues para qué nos ayuda la empatía? Para poder tener mejores relaciones interpersonales. Después viene ahí un pequeño cuadrito, recordarán, que habla de, bueno, que estos elementos que se han referido bajan a la integridad, es decir, para que seamos una persona integral tenemos que tener estos aspectos. También esto nos llevaría a la madurez y finalmente a unas relaciones humanas exitosas. Después se refiere que también son rasgos de inteligencia emocional, saber que siempre hay esperanza, es decir, tener una actitud optimista y por ello pues no caer en la ansiedad o actitudes derrotistas o la depresión. Evidentemente, pues todos tendremos en algún momento este tipo de emociones o sentimientos, pero bueno, pues hay que trabajar en ellas, hay que buscar resolver esos problemas, hay que generar vínculos afectivos, redes de confianza. Pero bueno, respecto a esto hay un proverbio ruso que a mí me gusta que dice, caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Pues todos tenemos momentos de debilidad, pero también tenemos que saber que así como tenemos esos momentos de debilidad, tendremos la fortaleza para confrontarlos y superarlos. También dice que algo importante de la inteligencia emocional es entonces desarrollar habilidades sociales como lo es la persuasión, pero yo diría que simplemente es la capacidad de diálogo, poder entender al otro para que también el otro nos entienda y bueno, no quiero profundizar más en esto, pero básicamente es saber construir a través de las palabras el entendimiento. También es algo importante saber decir no, es decir, marcar nuestros límites, no imponer ideas y mantener buenas relaciones interpersonales. Finalmente se destaca una frase o una idea que voy a parafrasear de otro autor que se llama J. Orisa Vargas y dice así, la inteligencia emocional es la capacidad que puedes desarrollar para conocer y dominar tus emociones, para conducirlas con apego a tu marco de valores fundamentales y con esto aunado también a la comprensión de las emociones y los sentimientos de los demás, tu conducta podrá sustentarse en tu integridad y madurez, lo cual te permitirá tener mejores relaciones humanas. Es decir, identificar las emociones que tenemos para aprender de alguna manera a regularlas, saber cuáles son los valores eje a partir de los cuales sostenemos nuestras conductas y creencias, cuáles son importantes para nosotros, también comprender las emociones y sentimientos de los demás y pues estas tres cosas nos ayudarán a tener una mejor integridad y madurez y por lo tanto a llevar a cabo mejores relaciones humanas pues, con todos y todas, ¿no? De esto va entonces finalmente que leyeron de la inteligencia emocional. Pasemos ahora al otro texto que revisaron para también ya cerrar estas ideas, que es el de plan de vida y de carrera. Aquí también se retoman ideas de diferentes autores, pero bueno, lo ideal es que, pues que retomemos todo esto que ya hemos visto
pues, las dimensiones que tiene una persona o los modelos de crecimiento humano de los que hemos hablado. Y evidentemente también pues la primera unidad que hablamos de sustentabilidad, y la idea es que cuando ustedes hagan un plan de vida o un proyecto de vida, que será pues una de las actividades finales de este curso, pues relacionen todos estos elementos para que puedan tener un plan de vida integral, que les ayude al corto, mediano y largo plazo, pues identificar qué es lo que quieren hacer en términos generales, pero también habrá algunos asuntos particulares. Entonces cito las palabras del primer autor que retoman, que es David Casares, y él dice esto: la planeación de vida y carrera es la actitud, arte y la disciplina de conocerse a sí mismo, de detectar las fuerzas y debilidades y proyectar autodirigiendo el propio destino hacia el funcionamiento pleno de las capacidades, motivaciones y objetivos de la vida personal, familiar, social y del trabajo. Es decir, un plan de vida nos ayuda a identificar fortalezas y debilidades, lo que ya habíamos visto un poco en el FODA, para proyectarnos a futuro en diferentes ámbitos, proyectarnos respecto a un objetivo, evidentemente, pero este objetivo se puede ver desde el punto de vista personal, familiar, social y del trabajo. Por otra parte, para un autor que se llama De Angelo, él afirma lo siguiente: los proyectos de vida son estructuras psicológicas que expresan las direcciones esenciales de la persona en el contexto social de relaciones materiales y espirituales de existencia, que determinan su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. Ubica la categoría de proyecto de vida como un enfoque conceptual que permite la comprensión de las dimensiones del desarrollo humano integral, pues proporciona herramientas para el análisis integrativo de construcción de la experiencia y la praxis personal y social. Bueno, este autor es quizá un poquito como más, ¿cómo decirlo? Mm, no quisiera usar, bueno, no voy a decir la palabra que quisiera usar, utiliza conceptos un poco más abstractos, por así decirlo, pero bueno, si hablamos de relaciones materiales y espirituales, yo creo que nos podemos entrar en eso, ¿no? Por un lado está la situación en la cual nos encontramos, pues no sé, el nivel socioeconómico, conocimientos que tenemos en este momento, etcétera. Pero también está el sentido trascendental, que hemos visto que esto es lo espiritual, por qué estamos haciendo lo que hacemos, no es qué hago o cómo lo hago, sino por qué lo estoy haciendo. Entonces la idea sería unir mi situación material con mis deseos para proyectarme a futuro, ¿no? Y es decir, unir lo práctico con lo simbólico, por así decirse, o con el deseo para avanzar, ¿no? Entonces, esto tendría que estar en un plan de vida, ¿no? Y también es una comprensión, ¿no? De los diferentes campos que hemos hablado, ¿no? El aspecto biológico y social, el laboral y profesional, el intelectual, pero entonces también es conectar todo esto con el aspecto espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Y pues la planeación de vida y de carrera, es algo que evidentemente irá cambiando a lo largo de nuestras vidas. Pues implica una reflexión profunda de quiénes somos, dónde estamos, qué queremos y por qué lo queremos, diría yo también, es lo que agregaría. Pero bueno, estar reflexionando sobre esto nos ayuda a darle una dirección a nuestra persona, y para lograr esto que ya hemos hablado pues desde el punto de vista de Aristóteles, pero pues también desde muchos autores, que sería lograr la eudaemonía o la felicidad. ¿Y cómo se logra la felicidad? Mediante la acción constante, no es un estado, lo hemos mencionado ya. Entonces ahora hablemos puntualmente bueno, respecto a algunos autores que se retoman en el manual, qué elementos pueden componer un plan de vida. Para David Casares, un plan de vida y de carrera se compondría de 4 áreas: conmigo mismo, con la familia, con el trabajo y con el medio ambiente. Es decir, pues primero es esto del autoconocimiento, preguntarme qué es lo que yo quiero y por qué. También esto sería inevitable no relacionarlo con nuestro entorno más inmediato, que sería la familia, pues también queremos que nuestra familia esté bien. Entonces el plan de vida irá también relacionado de alguna manera con ellos. Pues para lograr también todo proyecto se requiere trabajar, por eso está la parte del trabajo. Y esto que ya hemos visto entonces en la primera unidad del curso, que es la sustentabilidad, también tenemos que entender que nuestras acciones repercuten a un todo mucho más grande y genérico, que implica no solamente la vida de personas humanas, sino también de animales, ambientes naturales, cualquier cosa que pueda tener vida en el planeta, que es entonces pues la madre tierra, la naturaleza. Entonces
también nuestro plan de vida debe ir encaminado a tener una convivencia adecuada y con el medio ambiente, con nuestra gran casa. Otra perspectiva de un plan de vida sería entonces la de Manny Montes, y él dice que pues, se deben de analizar los antecedentes y el contexto del momento, es decir, dónde estamos situados. Hay que establecer metas en cada una de estas áreas, es decir, qué es lo que queremos lograr. Hay que fijar estrategias o acciones necesarias en el tiempo, es decir, cómo vamos a lograr esas metas y determinar un indicador para saber si se acerca o se aleja de esta meta, es decir, índices, ¿no? Que midan si nos estamos acercando a estas metas con las estrategias que estamos implementando, y si no es así, pues tendremos que cambiar esas estrategias. El otro autor es Luis Castañeda, que afirma que un plan de vida debe de incluir estos ámbitos, ¿no? Que ya hemos definido en diferentes momentos: el espiritual, el intelectual, el afectivo emocional, familiar, recreativo, social, corporal, ocupacional y finalmente el económico. Pues el económico quizá no nos hemos detenido tanto en este, pero yo diría que hay que saber vender nuestro trabajo para no terminar vendiéndonos nosotros, ¿no? Hay que saber cobrar lo que hacemos, hay que saber de alguna manera determinar cuánto vale nuestro conocimiento para resolver determinados problemas, ¿no? Porque finalmente ustedes van a ser profesionales en lo que están estudiando, y pues es mejor cobrar por proyectos por lo que saben que pensar en cobrar simplemente por horas, porque a veces esas horas terminan siendo pues horas muertas o horas de estar sentado. También se retoma ahora ideas de un plan de vida para D'Angelo, y él pues ve como áreas importantes en un proyecto de vida las orientaciones de la personalidad, es decir, los valores que tiene la persona, tanto morales como estéticos, sociales y fines vitales, la programación de tareas, metas vitales, planes de acción y social, es decir, ir programando qué es lo que se tiene que hacer para ir logrando determinadas metas, acercarnos a un plan pues mucho más grande. Y finalmente la autodirección personal, que sería pues estos mecanismos psicológicos de regulación de lo que hemos hablado del autocontrol, la autoconciencia, etcétera, pero a su vez también formar estrategias y diversas formas de expresión para entender qué es lo que queremos y qué habilidades necesitamos desarrollar para acercarnos a este plan. Y pues ya como un cierre de la unidad voy a leer cómo se concluye, que este sería pues el objetivo final de esta segunda unidad del curso que estamos teniendo, ¿no? En esta unidad describiste e identificaste diferentes modelos de crecimiento humano, reconociste que es un plan de vida y sus componentes, y con todo ello elaboraste un plan de vida y carrera que considera los valores que contribuyan no solo a tu desarrollo personal, sino al desarrollo sustentable. Pues cualquier duda que haya quedado respecto a este tema, pues ya saben, lo podemos hablar en clase, o lo pueden escribir en el Teams. Pues espero que les haya gustado este pequeño video y que estén muy bien.